¿Qué tal amigos, amigas de Argolla TV? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan de Escape. Continuamos pues aquí en este aislamiento social obligatorio a pocos días ya de lo que será este proceso de reactivación parcial, de regreso a las actividades de forma gradual, tal como lo ha anunciado el gobierno en los últimos días, mientras que por el otro lado vamos viendo los casos de COVID-19 que van incrementándose, pero según están señalando algunos especialistas, algunos estadísticos y algunos profesionales de la salud, aparentemente la situación estaría más o menos controlada, aunque todavía hay algunos problemas en lo que se refiere a implementos de seguridad, en lo que se refiere al tratamiento para las personas que están llegando a los sistemas de salud, y esto realmente es todavía un problema el cual habrá que ir trabajando y solucionando conforme avance el tiempo. Yo soy Paco Pérez García, les doy la más cordial bienvenida a esta edición de Plan de Escape y vamos comentando ya algunos de los principales temas que tenemos en nuestra coyuntura local y nacional. Básicamente esta semana se ha caracterizado por este mensaje de aparente confrontación otra vez entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y es que el presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo un llamado de atención al Congreso de la República por dos temas en particular. Uno, por el tema de la reforma política, y es que el Congreso está discutiendo y quiere meter debajo de la alfombra el tema de la paridad y la alternancia en las listas políticas para las siguientes elecciones del año 2021. Es un tema que estaba establecido dentro del proceso de reforma política, la paridad, la alternancia entre hombres y mujeres en las listas políticas, pero aparentemente este Congreso bastante, no sé cómo llamarlo, conservador, vamos a decirlo para utilizar una palabra bastante sana para todos. Un Congreso bastante conservador no pretende proceder al tema de la paridad y la alternancia, lo cual genera obviamente más de un problema en esta coyuntura. Y el presidente del Congreso ha dicho que es un tema que se está discutiendo, que se va a ver en las comisiones respectivas y que en todo caso va a haber. Pero el principal petardo, la principal bomba en este conflicto, nuevo conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, tenía que ver con la presentación del gabinete Ceballos ante el Congreso de la República. ¿Se necesita? ¿No se necesita el voto de confianza? Algunos constitucionalistas han dicho que de todas maneras el gabinete tiene que presentarse ante el Congreso de la República. El presidente del Congreso, Manuel Merino, ha dicho que se va a respetar la majestad del Congreso de la República y que por eso el señor Ceballos tiene que presentarse ante el Parlamento. Pero estos señores lo que querían era una presentación en el seno del Congreso, en el Parlamento, en el hemiciclo. Estamos con aislamiento social obligatorio, estamos tomando medidas para no contagiarnos, para no seguir pudriéndonos con esta enfermedad, y los señores congresistas, que ya tienen varios caídos entre sus filas, no tenían mejor idea que traer a todo el gabinete al Congreso de la República. Vamos, están pero de cabeza. Finalmente, entre tantas idas y venidas, el señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, anunció a través de una carta que sí iban a presentarse ante el Congreso, pero que se iba a hacer de manera virtual, tal como también ya el señor Merino de Lama, recapacitando un poco, había dicho que finalmente el pleno iba a ser de forma virtual, con solo la presencia en el hemiciclo de la mesa directiva y suponemos también algunos funcionarios del Parlamento. Esperemos pues que el 28 de mayo esto ya se calme, que se apruebe en todo caso esta presentación y que todos vamos otra vez encauzados a un mismo camino, que es el de derrotar el coronavirus, y para eso hay que chambear en conjunto, Congreso, Legislativo, nosotros los ciudadanos, los periodistas, todos tenemos que ir en un mismo camino, ojo, sin dejar de criticar lo que haya que criticar, que es un tema del cual hemos hablado en reiteradas oportunidades aquí en Plan de Escape y en Argolla TV en general. Otro tema también que ha generado polémica ha sido este aviso que presentó la bancada de Podemos Perú, no sé si lo podemos ver aquí, respaldado por unas declaraciones del doctor Armando Macé, un médico que tiene un programa de radio y de televisión en Exitosa, y dio una medicación, una receta de cómo poder superar los síntomas del COVID-19.
Obviamente esto ha generado que la gente salga a comprar las medicinas, que haya todo un problema de acaparamiento también en algunas farmacias y que se haya elevado el precio de algunas medicinas básicas que se están utilizando según protocolos médicos en los hospitales y en los centros de salud para disminuir de alguna forma los síntomas o los efectos del COVID-19 en las personas que se encuentran afectadas de este mal. Lamentable el papel del señor Armando Macé, lamentable el papel del colegio médico que no ha salido, o sea, para otras cosas sí salen a reclamar y a criticar y a decir que nosotros somos los más bravos del barrio, pero no salen a criticar a un colega suyo que está diciéndole a la gente que se automedique, cuando la norma es que no nos automediquemos porque no sabemos qué medicinas son beneficiosas para combatir los síntomas del COVID y no sabemos cuáles son beneficiosas para nuestros propios organismos. Recordemos que cada persona tiene diversas reacciones a los medicamentos, entonces es terrible medicarse sin tener la receta de un doctor o de un médico especializado en el asunto. Esperemos que esto mejore. Por otro lado, siguiendo con el sector salud, la denuncia sobre el tema de las mascarillas que se repartieron en salud, esta denuncia que nos llegó a la redacción de Plan de Escape, los médicos que señalaban que se les había entregado material, insumos de protección que no contaban o que no eran adecuados para el uso médico. La Fiscalía, el Ministerio Público ha anunciado, ha intervenido en el Hospital Rebagliati, ¿no es cierto? Esto lo señalaba el fiscal Omar Tello, que se ha encargado a la fiscal Yanis Sánchez para que ella se apersone hasta el Hospital Rebagliati. Entendemos que ha tomado una muestra de estas mascarillas para hacerles una pericia física y determinar si finalmente se está haciendo o no mal uso de la entrega de productos que finalmente ponen en riesgo la salud de los médicos y de todo el personal sanitario del Hospital Rebagliati, tal como lo habíamos señalado la semana pasada en el programa aquí en Plan de Escape. Finalmente, un tema que también nos preocupa es la situación que están pasando los colegas del diario La República. Ayer se conoció una serie de cartas que se han estado enviando a trabajadores, redactores, camarógrafos, fotógrafos, diseñadores, etcétera, y personal de planta, en donde ayer mismo se estaba aplicando despidos a una gran cantidad de gente en el diario La República. Varios periodistas que han tenido años en el diario están siendo pues despedidos. Primero se había hecho un recorte de salarios en medio de esta crisis en la cual estamos, pero ahora el diario La República, que dirige el señor Gustavo Mome, ha decidido pues finalmente pasar, ¿no es cierto? Lo que ha hecho el señor Chicho Mome, perdón, ha sido despedir a este grupo de trabajadores y la cosa está bastante complicada, porque quedarse en la calle a estas alturas del partido es bien complicado. Y nuevamente se pone en discusión qué tan protegidos o no estamos los periodistas en materia laboral, en materia de salud, en materia de beneficios laborales, de derechos, y es un tema que sin duda alguna hay que tratar, y lo vamos a tratar hoy día precisamente en nuestro programa al conversar con Zuliana Lainez, que es secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, también a propósito de la cantidad de colegas y periodistas que están enfermos con el COVID-19 y varios otros que ya han fallecido producto de esta enfermedad y que se han quedado descuidados por parte de sus empresas que les dan trabajo, porque no les brindan equipos de protección, o porque no tienen seguros, o porque no tienen los beneficios necesarios. Y en regiones la cosa está peor. De eso vamos a conversar más adelante con Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, quienes han hecho un llamado urgente a los medios y al Estado, al gobierno también, para que pongan en esta lista de beneficiados, ¿no es cierto?, a los periodistas, porque los medios de comunicación, en el primer decreto que salió, están dentro de las actividades de primera línea en esta pandemia, pero son los que están más desprotegidos. Por lo menos los que están saliendo acá y los que reportean, los que van a las plantas, los que trabajan en las oficinas y tienen que trasladarse de un lado a otro, son los que están más desprotegidos. De eso vamos a hablar más adelante. Y también vamos a hablar con Nelly Clocks, ella es presidenta de Foro Educativo, a propósito de la avalancha de estudiantes que está pasando de la educación privada a la educación pública. Con ella vamos a hablar sobre la importancia que está recobrando ahora la educación pública en nuestro país y qué es lo que hay que hacer para que ésta se fortalezca y pueda finalmente convertirse en la educación que todos los peruanos y peruanas nos merecemos. Vamos a la pausa y luego de esto retornamos con nuestras entrevistas y con más detalles aquí en Plan de Escape. No se mueva, ya venimos.
Muy pronto, las estrellas de la televisión peruana de todos los tiempos volverán a brillar. En el 2020, no se lo pierdan. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Alcovín y Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuara. El Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden olvidar más. Castañeda sí. Porque aquí No nos casamos con nadie. conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape. Y bien, continuamos en nuestro programa Plan de Escape a través de Argolla TV y en esta oportunidad para conversar, como lo habíamos anunciado al inicio del programa, con la señora Nelly Crox. Ella es presidenta de Foro Educativo y con ella vamos a conversar un poco acerca de varias cosas, en realidad, de lo que está aconteciendo en el ámbito educativo. La última información respecto al traspaso de muchos chicos y chicas de la educación privada por estos temas de los que ya hemos hablado en el programa, el asunto de las pensiones, el asunto de las clases virtuales, ¿no es cierto?, que han tenido que pasar a la educación pública porque aparentemente en la educación privada han habido varios colegios que no han querido dar su brazo a torcer con relación al tema de las pensiones y que en todo caso no están ofreciendo tampoco las clases virtuales de calidad que se esperaba. Y con ella vamos a hablar también un poco sobre esto, ¿no? Sobre la educación pública, la importancia que está recobrando ahora y cómo en medio de la emergencia nuevamente descubrimos lo que falta por hacer y lo que se podría hacer mucho mejor. Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Muchísimas gracias por invitarme. Bien. Sí, efectivamente es una preocupación todo lo que está pasando en esta época de cuarentena y de coronavirus, ¿no? Es bastante fuerte. Sí. Bastante complicado. Ustedes como Foro Educativo han emitido un pronunciamiento a propósito de esta situación que yo comentaba antes de que conversemos, respecto al tema de la importancia de la educación pública, que es un tema que ustedes han defendido también a lo largo de estos años, de estos más de 25 años que ya tiene Foro Educativo. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la importancia que ubican ustedes como educadores, como profesionales de la educación, respecto a este aspecto de la educación pública, una educación pública de calidad en el país?
Sí, justamente nosotros el año pasado nos ratificamos en la importancia de la educación pública y en fortalecerla, en hacer lo que sea para fortalecer la educación pública, porque consideramos que efectivamente es la única forma para resolver todos los problemas de no realización del derecho a la educación de muchísimos niños en el país. Hablábamos el año pasado en nuestro seminario de las inequidades que no se resuelven de manera privada. Consideramos que hay allí un problema de inversión pública histórica, ancestral, que está causando todas estas disparidades. También consideramos que hay un elemento central de destino del Estado a intervenir de menor manera, o sea, el llamado que se ha venido haciendo desde principios de los 90 a que el Estado debe ser cada vez más chico y que esto ha sido nefasto para la educación. Ha aislado, ha excluido a muchos niños, y no solamente a niños, también a adultos, y es una situación que no se sostiene, digamos, si nosotros tenemos la intención de un país más desarrollado, más moderno, con la participación de todos. Yo creo que ahí tenemos un cuello de botella bastante grande, de poca atención pública, y pensamos que el lucro en la educación es un factor que ha ayudado a que estas inequidades se agranden y que se produzcan muchísimas injusticias en este sentido, ¿no? Esto ha sucedido desde la década del 90, no estamos hablando de la educación privada, como bien dijimos en nuestro pronunciamiento, que hay en la educación privada varias educaciones privadas, pero la que tiene fines de lucros es nefasta. La educación es un derecho y no puede uno lucrar con un derecho humano. Entonces, eso, por ejemplo, es parte de lo que nosotros venimos diciendo desde el año pasado, ¿no? Pero ahora hay una situación distinta. Y nosotros saludamos abiertamente y con toda sinceridad lo que está haciendo el Ministerio de Educación en abrir sus puertas a todos los niños y las niñas que hoy se han quedado sin escuela por efectos de la pandemia. La pandemia nos ha demostrado eso, cuán débiles somos, ¿no? Cuán débil es nuestro Estado para poder hacer frente a una situación de emergencia como esta. Pero sin embargo, el actual ministro de Educación, el ministerio en su totalidad, ha reaccionado de una manera que nos parece a nosotros muy, muy interesante. Sacar la cara, abrir las puertas para quienes lo necesitan y lanzar una educación a distancia multimodal que, aunque sea débil, está dando sus primeros pasos, y creo que eso puede ser una puerta abierta a un futuro distinto. Ahora, el ministerio está haciendo este proceso de abrirle las puertas de abrir las puertas de la educación pública, mejor dicho, a los estudiantes que están viniendo de la educación privada, de todos los tipos de educación privada, esta con fines de lucro, esta educación mercantilista, pero también de algunos colegios que lamentablemente los padres de familia se han visto obligados a retirarlos porque han quedado desempleados o porque han tenido descuentos en sus salarios, etcétera, por esta situación en la que estamos viviendo. Cuando esto pase, que esperemos, es lo que pensamos todos que va a pasar pronto, vamos a estar enfrentados a una realidad, que es la realidad de las infraestructuras. Esto, ¿hay alguna forma de ver una capacidad de mejora de las infraestructuras, más que la infraestructura, hablemos del presupuesto, que es un tema que tiene años de discusión, aumentar el porcentaje del PBI para la educación, llegar al 5 o 6%, que es lo que se planteó en el Acuerdo Nacional y que forma parte de este proyecto educativo también, el proyecto educativo nacional? ¿Es viable que después de eso hablemos de un incremento necesario del porcentaje de presupuesto para la educación? Bueno, no solamente si es viable o no, es necesario, es urgente. En realidad, para el año 2021 es urgente, porque
si nosotros queremos, o sea, lo que esperamos es que después de esta pandemia lo que resulte es un fortalecimiento de la educación pública. Y si esa es nuestra apuesta, definitivamente tiene que haber una inversión para el año 2021 y eso se aprueba ahora, en octubre. Y estamos esperando que la educación tenga un incremento en su presupuesto que sea significativo, que permita que las escuelas tengan la infraestructura necesaria, los baños, todo eso lo que tú has mencionado, pero también que tenga la posibilidad de brindar un apoyo educativo desde un punto de vista virtual o multimodal, ¿no? En el sentido de la televisión, la radio, la televisión, la internet, todo junto a la vez, y que los alumnos, como todos los alumnos de las ciudades, puedan adquirir información y que puedan nutrirse de una mejor educación o de mayores aprendizajes utilizando todas estas vías. Pero eso es posible si es que el Estado invierte en educación como debe ser, como lo hacen los países del norte, como lo hacen todos los países que han apostado por la educación. Y hemos visto en esos países un mayor desarrollo en general de todas las otras áreas porque han puesto una prioridad en educación. La educación con fines de lucro no es una solución, para nada. Primero, que no se puede lucrar con un derecho, pero además que las limitaciones de la educación privada están en los márgenes de su alcance, y no es el alcance de para todos. Y nosotros tenemos que pensar, si somos Estado, un margen de para todos los niños y para todas las niñas en todas partes, no solamente en las ciudades. Y se da un poco una situación de que cuando se descuida al objeto de la educación, que es el niño, la niña y el adolescente, desde la educación particular, el Estado no puede intervenir tampoco, porque es lo que se ha visto ahora, ¿no? El Estado no puede decir, oye, te obligo a que bajes las pensiones o te obligo a que me cumplas bien con el tema de la educación a distancia, porque el sistema no lo permite, ¿no? Entonces hay un poco esta contradicción entre privacidad, lo privado, mejor dicho, con el sistema estatal, ¿no? La regulación estatal. Claro, lo que sucede hoy es que el Estado sí tiene una infraestructura interesante como punto de partida. Hablando, por ejemplo, de la educación a distancia, ¿no? Que es la red troncal, ¿no? Que es una red de fibra óptica que ya está lanzada y la tiene ahí hace años. Tiene que continuar con ese proyecto y yo creo que ahí debe ser una inversión estatal y que es el Estado que debe brindar internet para todos, así como el agua, así como la electricidad o la energía, debería también de disponer de la internet para todos, porque ese es un elemento hoy sustancial para el desarrollo, para los aprendizajes, pero para las comunicaciones, para los negocios, para todo. Entonces yo creo que el Estado sí debería de apropiar, bueno, es el Estado actualmente, pero debería de hacer estas redes que permita a las comunidades y que permita a las ciudades de otras regiones a tener una mejor comunicación. Yo creo que eso es fundamental. Ciertamente ese es un segundo punto que veríamos, o sea, que de nuestra concepción de lo que es calidad educativa, ¿no? La infraestructura, como hemos visto, los baños es esencial para las niñas. También ahí sumamos toda la infraestructura que permite la internet para todos, ¿no? Eso es un principio, ¿no? Ahora, ustedes en Foro Educativo tienen la posibilidad de contar con personalidades del sector educación, exministros, exviceministros, otros profesionales de la educación de varias regiones del país que en ese momento están en sus lugares de trabajo, ¿no es cierto?, en sus lugares de origen. Así es, sí. ¿Han tenido la posibilidad de analizar o de evaluar un poco los resultados o el efecto de este programa de educación a distancia Aprende en Casa que lanzó el Ministerio de Educación? Ustedes como educadores, ¿cómo lo perciben? Si cuenta con las características adecuadas de lo que debería ser un sistema de educación a distancia que se lanzó en tiempo récord en realidad en 12 Así es. Y que suponemos en el camino se van corrigiendo algunas cosas, pero ¿ustedes han tenido oportunidad de analizarlo profesionalmente? Bueno, en parte sí. Tenemos información de los maestros principalmente,
reconocemos que los maestros están aportando muchísimo. Esta es una oportunidad, además, en que maestros y Estado juntos, ¿no?, estén construyendo una nueva perspectiva para la educación. También en el sistema, ¿no? Claro, sí. Los maestros han formado redes, han intercambiado qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo, por la internet ven cómo están mostrando a sus colegas cómo es que están haciendo clases sobre temas específicos. Yo creo que allí hay una gran contribución de los maestros. Encontramos muchísimos problemas en muchos aspectos. Me consta, sé, por una pequeña evaluación hecha en algunas comunidades en Huancavelica, que a pesar de todos los esfuerzos de los maestros, están llegando a un porcentaje de 30%, de sus alumnos, cosa que es bastante poco, cada vez más en el transcurso del tiempo, porque esto es un proceso que va en avance, no está yendo en retroceso, ¿no? Por si acaso vemos que está yendo en avance, pero que tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Y además que la forma como se están relacionando en algunas zonas es a través del teléfono, no llega ni el radio, en algunas comunidades ni el radio. Eso nos llama también la atención a nosotros, que siempre consideramos a la educación comunitaria como un factor muy interesante de contribución a metodología educativa, a la introducción de contenidos que son muy significativos para las comunidades, que hoy están jugando un papel interesante. También eso lo hemos mapeado de alguna manera. Y también tenemos información sobre los niños que están interviniendo en la red de Internet y que se han ido ajustando desde una metodología bastante unidireccional, tienen que hacer esto, lo otro, a una metodología que está teniendo cada vez más algunos visos de participación, ¿no? Yo creo que son temas que hay que ir mejorando, que seguramente el Ministerio los está considerando. Pero no es un proyecto que esté yendo para atrás. Eso podemos estar tranquilos todos los peruanos que estamos viendo que hay bastante interés. Nos ha llegado alguna información en la web de algunos niños que han tenido que caminar como 2 o 3 horas para llegar a un centro donde hay internet, porque eso estamos hablando también de Huancavelica, porque no accedían a Aprendo en Casa y querían, porque están entusiasmados, verlo por la internet, no solamente por el teléfono, ¿no? Entonces, digamos que ahí sí hay un interés importante, ¿no? Eso también, a propósito de lo que menciona, importante el rol y la actitud también que nos están mostrando a todos y a todas los niños y las niñas en esta cuarentena, ¿no? Porque ellos en realidad tienen más de los 60 y tantos días, porque ellos suspendieron clases mucho antes, claro, todavía en colegios privados que ya habían iniciado. Ellos tienen mucho antes de estar en esta cuarentena, extensa cuarentena ya, y más bien nos están mostrando esta resiliencia, este proceso de adaptación de una manera bastante interesante, muy espontánea, sin dejar de lado el tema también de los temores y la preocupación que tienen, ¿no es cierto? Y el estrés que también genera el estar, vamos, casi 70 confinados. Días en casa, ¿no? O sea, ¿qué mensaje se puede dar acerca de ellos o hacia ellos y la importancia de lo que ellos también significan en este sistema educativo y en esta lucha que estamos teniendo ahora contra esta epidemia, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una orientación interesante por parte del Ministerio de concentrar los contenidos de la educación en una construcción de ciudadanía. Y estos elementos que hoy día son importantes, que conversemos como peruanos, que de alguna manera se están revisando a la luz de la pandemia, sean temas que se traten con los niños y con las niñas. Eso creo que es un asunto importante. Sin embargo, sí hay una preocupación, y es una preocupación bastante grande en los adolescentes que no están viendo sus expectativas, digamos,
canalizarse, no están viendo que sus expectativas sean canalizadas por este sistema de la internet o del teléfono. Principalmente cuando estamos hablando de una relación profesora-alumnas a través del teléfono, no del WhatsApp, donde muchos chicos no tienen WhatsApp, por ejemplo, y están usando los WhatsApp de sus padres, y ahí hay un tema de intimidad, hay un tema de intimidad, de invasión de la intimidad de los padres, y también viceversa, ¿no? De que los padres estén siempre mirando lo que los chicos están haciendo, si cumplieron la tarea, si no la cumplieron, etcétera, ¿no? También hay que tomar en consideración que poco a poco es una situación de confinamiento afecta a las personas, y hay que tratar todo el tema del apoyo psicosocial que los adolescentes necesitan para que no se depriman, que no pierdan el gusto por el aprendizaje, que el no estar o esta nueva modalidad, digamos, de estar con sus pares no signifique una sensación de abandono y de no pertenencia. Yo creo que ahí los adolescentes es una edad muy afectada. Me da la impresión que si ya estaban saliendo, ya estaban abandonando la escuela antes de la pandemia, ahora va a ser bastante difícil. Y si miramos en perspectiva, con los niveles de pobreza a los que vamos a llegar como país, yo creo que necesitamos tener programas mucho más focalizados hacia la adolescencia y que los ayudemos a mirar una perspectiva positiva de la vida, y que puedan también ellos cumplir con una responsabilidad que de hecho van a tener de conseguir dinero o recursos para su familia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo encuentro un punto débil, ¿no? Que podríamos, digamos, aconsejarle a los profesores y a las profesoras, o hacer una incidencia en el Estado para que tomen con mayor consideración, ¿no? Muy bien, Nelly, muchísimas gracias por conversar con nosotros, desearle éxitos al trabajo que realiza también Foro Educativo, y gracias. Esperemos poder conversar después de esta situación sobre los efectos y ver cómo va avanzando el sector educativo en nuestro país. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ti, Paco. Ok, nos estamos viendo. Nelly Cruz, presidenta de Foro Educativo, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y retornamos con más aquí en el programa. Muy pronto, las estrellas de la televisión peruana de todos los tiempos volverán a brillar en el 2020. No se lo pierdan. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Aljovín y a Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuara. El Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo,
da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden olvidar más. Castañeda sí. Porque aquí no nos casamos con nadie. Conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape. Y bien, continuamos aquí en Plan de Escape a través de Argolla TV en esta oportunidad para conversar sobre un tema que tiene que ver con nuestros colegas, con los periodistas, con los comunicadores que están realizando y continúan realizando su trabajo después de más de 60 días de esta emergencia nacional producto de la pandemia. Y hay periodistas que han sido ya dados, reportados como casos positivos por COVID-19 y otros que lamentablemente han fallecido producto de esta enfermedad, sin tener muy en claro todavía si es que estaban o no estaban desempeñando labores, porque los medios de comunicación, las empresas en realidad, han estado teniendo comportamientos muy erráticos respecto a la situación de estos colegas. Para conversar sobre el tema, estamos con Zuliana Lainez, ella es secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Zuliana, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Paco? Gracias por la invitación. Bien, ustedes han emitido una nota de prensa esta semana en donde señalan que desde el inicio de la cuarentena, y permíteme leerlo por favor, han fallecido 15 hombres y mujeres de prensa por coronavirus en el Perú. De este total, 10 se contagiaron en cumplimiento de quehaceres periodísticos. De estos, 11 trabajaban independientemente y 4 para empresas mediáticas de alcance nacional: Panamericana Televisión, TV Perú, Agencia de Noticias Andina y Radio Exitosa, entre otros casos más que también se han reportado en regiones. Y salta nuevamente el tema de qué tan protegidos estamos los periodistas por las empresas que buenamente o malamente, no lo sé, nos ofrecen un espacio de trabajo, ¿no? Y vuelta el tema de los derechos laborales y de los beneficios mínimos que debería tener un trabajador, en este caso el periodista. ¿Cómo lo están analizando ustedes, Zuliana, desde la asociación? Bueno, el coronavirus lo que termina haciendo es desnudando una realidad que desde el gremio la conocemos y la luchamos desde hace muchos años, que es el tema de la precarización laboral y es el tema de cómo las empresas terminan evadiendo sus responsabilidades, que quizás en la vida cotidiana, cuando no estás en tiempo de pandemia, no es tan visible, pero que ahora nos ha reventado en la cara, ¿no? Tú lo decías. Llevamos además en unas cifras que, por desgracia, son cifras a la fecha, porque esto va cambiando lamentablemente a una velocidad feroz por el número de contagiados que hay al interior del país, que hay aquí. Cuando veíamos hace más o menos un mes las cifras en Guayaquil, que era terrible, era como el epicentro de la pandemia en la región, y veíamos el sector completamente golpeado, con 12, 14 colegas fallecidos, lo mirábamos con horror,
y hoy estamos en Perú con 15 fallecidos a la fecha, con empresas de comunicación, porque algunos de estos fallecidos, por desgracia, no solo trabajaban, uno de ellos por lo menos aquí en Lima, sino algunos de ellos son corresponsales de los medios grandes al interior del país que están en una desprotección incluso mayor, porque las empresas ni siquiera los asumen como trabajadores, sino como con este eufemismo de colaboradores o proveedores de contenidos. Esa es como la nueva figura que utilizan para zafar de todo el tema de derechos laborales. Y estas muertes nos los está poniendo en la cara. Nosotros desde la ANP hemos escrito a las empresas periodísticas desde el 16 de marzo, porque veíamos venir esta situación, porque dentro de esas leyes que son letra muerta, los periodistas deberíamos, en coberturas de riesgo, y por supuesto que una pandemia es una cobertura de riesgo, contar con un seguro, los que tenemos de alguna forma y los que tienen la suerte de tener un empleo formal con una empresa, que son los pocos, con una empresa periodística, deberían tener un seguro de riesgos profesionales. Estamos en primera línea, lo mínimo es equipo de protección personal, y hemos visto que han tenido que pasar casi 2 meses para que algunas empresas, ATV, Frecuencia Latina, recién empiecen a darles elementos de protección personal con algún nivel de cobertura para que de alguna forma se empiecen a echar mano de prácticas que te mantengan más protegido. Pero esto, reitero, han tenido que pasar 2 meses, pero eso es más crítico al interior del país, porque creo que los periodistas y las periodistas no debemos olvidar que al interior el 70% de colegas son trabajadores independientes, es gente que arrienda un espacio en radio y televisión, que no tiene una empresa a la que decirle necesito este equipo de protección, sino que tiene que autogenciarse de estos equipos. Y en ese sentido nosotros hemos cursado comunicación al ministro de Salud pidiéndole que si el periodismo es uno de esos 5 servicios esenciales que han sido considerados desde el 16 de marzo en la pandemia, no solo nos denominen servicio esencial, sino que nos traten como un servicio esencial. Y así como el Estado, por supuesto, tiene que proveerles al personal sanitario, a los médicos, a todo el servicio de sanidad, a quienes, las fuerzas del orden que también están en la calle, elementos de protección. Hemos pedido que a los periodistas independientes, especialmente en regiones, porque en Lima las empresas tendrían que asumir su responsabilidad, el Estado pudiera darles estos elementos de protección personal. Claro, es llamativo, permíteme, Zuliana, porque el Estado o el gobierno, el Ejecutivo, pone, como bien dices tú, al periodismo dentro de estas actividades esenciales en medio de la pandemia. Sin embargo, no se garantiza el tema de la protección, y desde el mismo Ejecutivo, desde las mismas instituciones del Ejecutivo, hay esta irresponsabilidad, lo digo por lo menos de mi punto de vista, de seguir generando comisiones en el exterior, ¿no? En la calle, el presidente viaja, los ministros viajan, hacen las convocatorias, los periodistas tienen que ir, los reporteros tienen que ir a hacer estas coberturas, en donde me vas a disculpar, pero la distancia social no se va a guardar nunca en medio de una cobertura periodística. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta responsabilidad que también debería haber sobre el cuidado y la protección, sobre todo a estos periodistas que trabajan de manera independiente? Es que por eso apelamos al Estado en esa situación, porque los periodistas en regiones, y reitero, en Lima presionamos a las empresas porque tienen que asumir su responsabilidad. Hay una ley de salud y seguridad en el trabajo que los obliga a dar elementos de protección, pero en regiones, si tenemos un bolsón de 70% de periodistas que son trabajadores independientes, presionamos al Estado, porque vemos a diario colegas en regiones, que es donde además tenemos la mayor cantidad de víctimas. Creo que hay una relación directa en esto, donde nuestros colegas van a hacer coberturas en exteriores de hospitales con mascarillas caseras, ¿no? Porque ha sido como su primera manera de poder sentirse protegidos frente a la pandemia, llevar un tapabocas casero, que sabemos que el nivel de protección para ese tipo de coberturas es mínimo. Es como si mandaras a la guerra a alguien con un chaleco antibalas agujereado. Y le hemos pedido al Estado, somos un servicio esencial, los periodistas estamos en primera línea,
en regiones son trabajadores independientes, el Estado debe preverles mascarillas, que no es una mascarilla y olvidarte, es renovárselas de manera cotidiana, no son porque lavables. sabemos que si es... Claro, estamos hablando de temas de seguridad esencial y creo que por eso, especialmente en zonas, en este momento nuestra mayor preocupación está enfocada, por supuesto, en Loreto, es donde hay la mayor cantidad de víctimas. De estos 15 colegas de los que hablaban, 6 son de Iquitos, pero esta tensión se está trasladando a Ucayali. En Ucayali en este momento tenemos reportados como periodistas infectados con COVID-19, periodistas, son los que tenemos en el registro, y la situación empieza a ser bastante compleja en un nivel país en el que sabemos que a estas alturas los hospitales están colapsados, en los que los periodistas en esa zona tienen fundamentalmente que recurrir a tratamientos caseros y que se han infectado por estar en primera línea de cobertura. De estos 15 periodistas, 10 han estado en actividad, hay 5 que no, han tenido otro tipo de contagio, un contagio familiar o un contagio en centros asistenciales porque estaban llevando tratamientos médicos, pero 10 de estos fallecidos han estado en cobertura periodística y creo que hay que llamar la atención sobre las responsabilidades, y las responsabilidades pasan, lo decías bien tú, Paco, que ahí está TV Perú, está Radio Exitosa, está la Agencia Andina, que nosotros citamos en el cuadro solo periodistas, pero en el caso de los medios públicos también sabemos del fallecimiento de trabajadores, por ejemplo, de talleres, que fue el motivo por el que el peruano tuvo que suspender su impresión del boletín oficial y del diario oficial. O en el caso de ATV, ¿no? Estamos hablando de una cadena de contagios. En el caso de ATV, que los camarógrafos, los técnicos del programa de la señora Medina también fueron infectados y bueno, etcétera, lo que sabemos. Zuliana, quería hacerte una consulta. De lo que yo tengo mapeado en el Congreso de la República, tenemos por lo menos un periodista, que es el congresista Acate, Giovanni Acate de Yurimaguas. ¿Habría alguna posibilidad a través de él o de otros congresistas de retomar desde la ANP, desde la Asociación de Periodistas, esta discusión de la que siempre hemos hablado, de legislar en favor de los periodistas por un tema de derechos laborales, por un tema de seguro de vida, o sea, por la obligatoriedad, vamos, de lo que debería corresponderle a un trabajador en toda línea, en este caso a los periodistas, aprovechando o viendo esta situación de pandemia en la cual estamos, de retomar esta agenda, de volverla a plantear? ¿Hay alguna posibilidad de hablar de esto en el Congreso motivado o planteado desde la ANP? Sí, nosotros con Giovanni Acate, además, que es un colega y hemos mantenido desde que empezó la emergencia una comunicación fluida, porque miembro del NP, debo si decir, no me equivoco, ¿no? Sí, y debo decir de que ha sido una de las personas que ha ayudado desde la función legislativa también a visibilizar muchísimo la situación de los periodistas, especialmente al interior del país. Y una de las cosas últimas que analizábamos y sobre las que reflexionábamos eran 2 cosas. Hay 2 cosas que nos deben quedar post pandemia, que no sabemos cuándo va a llegar el post, pero que, a ver, quizás la situación inmediata es la atención en salud, invocar a los periodistas que además de exigir estas medidas de protección, también intentemos evitar situaciones de riesgo. Cuando veíamos la convocatoria con sorpresa del presidente del Congreso a una conferencia de prensa presencial ayer, lo veíamos con estupor, veíamos a colegas, lo decías tú bien, es dificilísimo esto de la distancia social en medio del trabajo periodístico, por más que sea una recomendación, y creo que no estamos desde ninguna circunstancia en condiciones de tener conferencias de prensa presenciales, bajo ninguna circunstancia. Pero una de las cosas que decíamos, ahorita estaban focalizados en la salud, en ver cómo apelamos a medidas que son provisionales, como es la consideración de muchos de estos periodistas independientes, periodistas autónomos, en alguna de las medidas de asistencia que está dando el gobierno, pero la tarea a mediano y a largo plazo son 2 en el sector periodístico. Primero, el tema de la formalización. Una de las cosas que hemos visto que es una barrera inmensa para gestionar apoyos, ayuda y visibilidad, es que al interior del país tenemos que hacer una tarea muy fuerte de formalización en el sector, que estos colegas independientes no sean invisibles para el Estado.
¿no? Y necesitamos eso, trabajar formalización. Y lo segundo son temas de salud y pensiones. Una de las cosas que le decíamos a PCM en una comunicación de la última semana, de la semana pasada, y que la ha refrendado Giovanni Acate en su condición de congresista, es que le decíamos al gobierno que ahora que se habla de una reestructuración de todo el sistema de salud y de la posibilidad de la universalización de la salud, esto antes de la pandemia, el Perú había declarado el año de la universalización de la salud, y ahora que se habla de modificar el sistema de pensiones en el país, hay dos cosas que un trabajador independiente, un periodista como trabajador independiente al interior del país requiere con urgencia. Temas de salud, acceso a la salud. Esto ya no es ni un caso pandemia, es un caso prepandemia. La cantidad de casos que desde el gremio tenemos que atender de periodistas que no pueden ser atendidos porque no tienen acceso ni a salud, ni al sistema integral de salud. Y el tema de pensiones, porque creo que no debemos negarlo bajo ningún punto de vista, de que vemos muchos periodistas mayores en provincias, 80, 85 años, que siguen ejerciendo, y no es necesariamente por vocación, es por necesidad. Nuestros colegas están condenados a trabajar hasta el último día de su vida porque no tienen acceso al sistema de pensiones, ni al público ni al privado. El periodista al interior trabaja el día a día, tiene pluriempleo, intenta sobrevivir, y no tiene la posibilidad de acceso a pensiones, y esto se lo hemos planteado de manera directa a PCM. Sé que el congresista Cate también está apoyando la iniciativa, es que si se van a ver temas de apoyo a trabajadores independientes, entre ellos la mayoría de los periodistas al interior del país, reitero, nuestro cálculo es de un 70% de trabajadores en regiones, dos de las cosas que puede dejar esta pandemia es garantizar temas de salud y garantizar un acceso a pensión en el tema de trabajadores independientes, una universalización en estos dos casos creo que podría ser el mejor resultado de esta época tan dramática que nos ha tocado vivir aquí y en el mundo. Muy bien, Zuliana, esperemos que estas propuestas sean tomadas en cuenta y que finalmente durante este proceso o después de esta situación de emergencia tengamos noticias positivas respecto a estas medidas y que finalmente van a redundar en beneficio también de todo el gremio, que es lo que finalmente es el trabajo que ustedes desarrollan. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. No, un placer, Paco, lástima las circunstancias, pero que recordarle a las empresas periodísticas que tienen tremenda responsabilidad también en las muertes de nuestros colegas que han sido sus trabajadores o en Lima o en regiones, porque creo que no han tenido que pasar 4, 5 o 6 semanas para recién asumir con seriedad el tema de la protección sanitaria en este tipo de coberturas, ¿no? Creo que tienen que asumir su responsabilidad y estaremos vigilantes desde el gremio para eso. Un fuerte abrazo. Gracias, Zuliana, muy amable por tu comunicación con nosotros. Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, estuvo con nosotros hablando un poco sobre la realidad del gremio, de los colegas y de cómo estamos, sobre todo los que se lo están jugando en la calle en esta pandemia, en esta emergencia producida por el COVID-19. Muchas gracias. Vámonos nosotros a la pausa y volvemos ya con el final del programa. Muy pronto, las estrellas de la televisión peruana de todos los tiempos volverán a brillar. En el 2020, no se lo pierdan.
bien, llegamos al final de esta edición de Plan de Escape, como siempre a través de Argolla TV. No sin antes reiterar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a todos los colegas periodistas del diario La República por esta situación por la cual están pasando y porque finalmente están ellos en la misma situación en la que están trabajadores de otras empresas que están viendo menoscabada su situación laboral, lo cual es bastante lamentable. Nuestra solidaridad con ellos, nuestra solidaridad y soporte también con varios artistas, actores, gente de la cultura que también se está viendo afectada por este COVID-19 y que la está pasando bastante mal en este momento. Así que también nuestra solidaridad con ellos y con la gran cantidad de peruanos y peruanas que están siendo afectados por esta enfermedad. La idea a partir del lunes va a ser que todos tratemos de cuidarnos un poco más, que todos y todas tratemos de cuidarnos un poco más, que cuidemos a nuestros chicos, a nuestros niños, a nuestras niñas, en los distritos, que ese es otro tema también, el asunto de las alertas epidemiológicas y la demora del Ejecutivo para publicarlas. Tener cuidado en los distritos donde hay mayor cantidad de casos, evitar mejor salir con los niños, con las niñas, y en todo caso si lo hacen, por favor, con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de problema. Nos vamos yendo, le agradecemos a nuestros amigos de Tech Brothers, como siempre, por el apoyo, el respaldo. Llegamos a ustedes gracias a ellos. Ya saben que cuando esté pasando esta situación, también lo están haciendo en privado, cualquier tipo de soporte tecnológico, accesorios, equipos, cómputo que ustedes necesiten, lo pueden encontrar en Tech Brothers. Con ellos se comunican a través de su Facebook y a través también de su WhatsApp. Y cuando termine esto, en Avenida Larco 554 en Miraflores. Yo soy Paco Pérez García, les agradezco como siempre por estar con nosotros en Plan de Escape. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche, Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. Porque nuestra única argolla, y eso se la decimos a varios que nos han estado molestando por redes, nuestra única argolla es con la verdad. ¡Chau!